la brecha por amor a ese hombre. Jesús tuvo que venir de otra región a Decápolis, a la ciudad de Gadara, para hacer libre a este joven. Y ahora vamos a ver cómo termina la historia. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Vamos un poquito más. Bien, Marcelo, esa pregunta me gustó. La última palabra, pastor. Yo me tengo que retirar porque no sé. Sí. Voy a dar un pequeño testimonio para retirar. A ver. El testimonio que tiene. Quiere dar un testimonio. La próxima reunión hacemos el testimonio, sí. ¿Sabe qué? Marcelo es la tercera reunión que está. La tercera reunión que está con nosotros. En la segunda reunión se bautizó. Y la vida de Marcelo conozco un poquito. Pero lo poquito que conozco es bastante fuerte, lo que él ha vivido. Pero gloria al Señor que Dios lo hizo libre. Dios te hizo libre. Amén. Denle la aplauso al Señor por la vida. Porque le habló su sobrino. Vino un día miércoles. Dios tocó su vida, Dios tocó su corazón. El día sábado vino, ¿sabe qué hizo? Se bautizó. Porque dice: mi corazón es para Jesús. Eso es un ejemplo. Otros pasan años sin bautizarse. Allá hay un ejemplo. Pasó, no sé, 3 años. A los 2 años y medio, recién se bautizó. Pero gloria a Dios que ya se bautizó. Y ahora también se va a casar. El Eduardo. Bueno, avanza un poquito. ¿Está conmigo? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿A dónde quedé? Ahí va. Dice: ¿cómo te llamas? ¿De qué me llamo? Porque somos muchos. Decíamos que, a ver, nos sorprende que en este momento Jesús le preguntó por su nombre, por eso lo leí, ya te lo impartí. Dice: pero mucho más probablemente se dio para que el endemoniado mostrara el estado en el que se encontraba. Había renunciado a luchar por él mismo, por controlar su propia vida. Los evangelios nos informan el hecho de que una persona puede estar esclavizada por más de un demonio al mismo tiempo. Y esto tenemos base en Mateo 12:45, Marcos 16:9. Dice: pero este caso es singular. ¿Qué nos intenta enseñar? De la misma manera que el Imperio Romano había conseguido conquistar Palestina por medio de sus legiones, este miserable hombre se encontraba totalmente ocupado y dominado por las fuerzas demoníacas que lo mantenían en una situación de opresión y muerte. Notamos entonces que el propósito del diablo para con el ser humano es de tipo militar: conquistar y dominar. Eso es lo que hace el enemigo hacia afuera. Dice que le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. El Señor Jesucristo es más poderoso que el diablo y sus legiones. Ni una legión del demonio podría hacer frente a la voz de mando del Señor. Aguántenme. Ahí sí. Dice: ¿por qué no querían los demonios irse de aquella región? Realmente no lo sabemos, pero tal vez podemos suponer que la forma de vida de aquella gente, junto con la dureza de sus corazones, los hacía presa fácil para los demonios. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, dijeron los demonios. ¿Por qué le pidieron al Señor que los enviase a los cerdos? Tampoco esto lo sabemos con seguridad, pero tal vez sea porque los demonios necesitan un cuerpo por medio del cual poder operar. Aunque aparte de este versículo no leemos en la Biblia de demonios habitando en animales, y tampoco en este caso estuvieron mucho tiempo porque rápidamente se precipitaron en el mar y murieron. Por todo ello, debemos ser muy prudentes al sacar conclusiones de este hecho. Lo que es evidente es que no podían resistir la orden de Cristo y aún para entrar en los cerdos necesitaban de su permiso. Mire usted, en Mendoza recuerdo una persona que estaba endemoniada, poseída, Juan, ¿no? Y quien le estaba ministrando en un momento los dentro del perro. Y el hermano que ministraba, o el pastor que ministraba, le dio la orden. Y el hombre fue libre y el perro se perdió, como lo vieron. Qué tremendo. El poder de Dios. Nosotros una vez más fuimos a orar con una persona. Cuando llegamos a casa, nuestra perrita, que todavía vive, a partir de ese día quedó ciego. Y daba vuelta y estaba como loca. Y había un olor nauseabundo en casa que no se entendía por qué, de dónde, si no había nada que provocara el
llega cuando no hay resultado. Usted conoce la situación que vivió sin ir más lejos la misma pastora. ¿Cuánto tiempo estuvo confrontada por esto o por lo otro? Tratamiento en todos los médicos, en todo tipo de profesionales. Nada había, nada era. ¿Qué era? Ataques espirituales. ¿Qué era? Embarazo espiritual, podemos decir. Porque a la mujer embarazada, ¿cuánto tiempo de dolor recibe? ¿No? Para dar a luz. Y a muchos ha dado a luz. En este tiempo en el campo espiritual, digo, hablando. ¿Sí? ¿Está conmigo? No es fácil la lucha, pero hay victoria en el nombre de Jesús. Ya termino. Le leo un poquito más acá. Dice, el Señor les permitió que fueran a los cerdos, pero cuando ellos se precipitaron en el despeñadero y murieron, esto causó una gran pérdida a sus propietarios. Algunos han cuestionado la actitud del Señor por esto, pero en este caso, como a muchos otros, se acusa injustamente al Señor de aquello que realmente hizo, lo hizo Satanás, lo hizo el diablo. Recordemos que el Señor solo les dio permiso para ir a los cerdos. Él no hizo nada más. Fue Satanás quien destruyó a los cerdos. Luego dice, el hombre estaba sentado, vestido y en su juicio caballo. Una vez que los demonios salieron del hombre, el cambio fue radical. Ahora estaba con Jesús, sentado, vestido y en su juicio caballo. Nadie había soñado con conseguir algo parecido de este hombre. Y es que el poder del Señor Jesucristo llegó allí donde ni el gobierno ni los asistentes sociales, ni psiquiatras, ni familia, ni amigos podían llegar. Nadie antes había conseguido que este hombre tuviera en paz consigo mismo y con sus semejantes. Cristo lo había liberado de los espíritus inmundos y había restaurado su libertad y dignidad. Ya no era el loco que andaba desnudo, gritando noche y día por los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Era un hombre nuevo, y eso gracias a Cristo. ¿Y sabe qué pasó? Lo leímos. Tuvieron miedo y le rogaron que se fuera de su contorno. Tuvieron miedo y le rogaron a Jesús que se fuera de su contorno. Es curioso que la reacción que todo esto provocó en los habitantes de Gadara fue de temor. ¿De qué tenían miedo? Aparentemente tenían miedo del poder sobrenatural de Cristo. Su presencia en medio de ellos les inspiraba temor. Así que decidieron que lo mejor era que Cristo se fuera de allí. Es incomprensible. Cuando Dios opera tu vida, cuando Dios libera tu vida, no todo se pone contento. No todo se alegra, no todo se goza. Dios viene a liberarte, Dios te libera, Dios te toca, Dios te cambia, Dios te muda, no todo se pone contento. Hay otras personas que se enojan y no es que estén poseídas, porque su mente está liberada, su mente está... pero se enojan, les produce temor. O como vamos a leer aquí más abajo, dice que ellos estuvieron más preocupados en la pérdida que habían tenido porque perdieron esos cerdos que en la gran operación que Cristo había hecho en este hombre. Mire, así es el hombre, así es el ser humano, la naturaleza pecadora del hombre es así. Dice, la presencia de Cristo en medio de ellos era una garantía de que los demonios no volvían a hacer algo similar por ninguna otra persona. Y además, al ver al endemoniado en su nueva condición, debería haberle llenado de gozo y admiración por Cristo. Pero aquellos hombres se habían sentido golpeados en donde más le dolía, su dinero. Como consecuencia de la liberación del endemoniado, ellos habían perdido un gran hato de cerdo. Por lo tanto, no podían sentir alegría por nada de lo ocurrido. Seguramente por esto le invitaron a irse. No valoraron todo el bien que Jesús podría haber hecho en la región. ¿Cuánto más de endemoniados o enfermos había todavía allí? Pero parecía que apreciaban más o mucho más sus posesiones que las personas. En el conflicto entre los negocios y el bienestar espiritual, los negocios eran lo primero para ellos, como tan a menudo sucede en la actualidad. Son un ejemplo terrible de ceguera materialista. Incontables multitudes siguen prefiriendo a Cristo lejos de ellos por temor a que su condición, su comunión con Él sea causa de alguna pérdida material, social, económica o personal. Y así, tratando de salvar sus bienes, pierden sus almas. Esto pasa. Por eso la palabra del Señor dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. No al dinero, es el amor al dinero. ¿Dónde está tu amor?
tu amor está en el dinero, el Señor te va a salvar el dinero. Porque no quiere perder, no quiere que tú te pierdas. Dice, es muy triste, pero es algo que ocurre con mucha frecuencia. Cuando un notorio pecador se convierte a Cristo y su vida cambia, las personas que le conocían antes, muchas veces, en lugar de convertirse en ella misma, prefieren alejar a Cristo de su vida e incluso intentan persuadir a la persona para que él también deje a Cristo. Y él dice, y el Señor se fue. Aquellas personas no sabían lo que estaban perdiendo. De esto aprendemos un principio fundamental. El Señor no se queda donde no es bienvenido. Él no obliga a nadie a tener fe en Él o a amarle. Nunca se impone por la fuerza. Miren lo que dice acá. Vete a tu casa, a los tuyos. Pero cuando el Señor ya se iba en la barca con sus discípulos, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. La petición era evidente de la nueva vida que ahora tenía. Quien ha sido salvado por el Señor desea estar con él. Sin embargo, el Señor no se lo permitió, sino que le dijo que se fuera a su casa y a los suyos. Cuando comenzamos esta historia nos encontramos al endemoniado viviendo solo en los sepulcros. Así que con esta orden lo que Cristo deseaba era restaurar a este hombre social y familiarmente. El hogar debe ser el primer lugar donde el creyente debe dar evidencias de su nueva vida. Tu hogar es el primer lugar donde tú debes dar evidencia de la vida que tienes con Cristo, de la relación que tienes con Cristo. La verdadera actividad misionera comienza en la casa. No es coherente hacer grandes esfuerzos a favor de la evangelización de otras partes del mundo mientras que desatendamos la educación cristiana de nuestros propios hijos. Por ejemplo, dice, además el Señor me dio una visión. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho conmigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Su visión consistía en testificar de las grandes cosas que Jesús había hecho con él, precisamente en la región donde no habían querido admitir la obra personal del Salvador. A pesar del rechazo de los gadarenos, el Señor en su misericordia les dejó el testimonio del hombre sanado. Nadie necesitaba más al Señor que ellos. Comenzó a publicar en Decápolis. Cuando Jesús estuvo en Decápolis, este fue su primer contacto con la civilización griega. Y el hombre que había estado poseído por la legión de demonios y a quien Cristo salvó fue el primer misionero que el Señor mandó a predicarles. En cuanto a la labor que realizó, hay que subrayar que su gozo y gratitud le llevó mucho más allá de su propia ciudad, extendiendo su actividad misionera por todo Decápolis. En cierto sentido, podríamos decir que el gadareno pudo hacer lo que le impidieron a Jesús. Y ahora vemos por último tres ruegos. Hallamos aquí tres ruegos. Al Señor, uno de los cuales admitió, desechando los otros dos. Cuando el endemoniado se acercó al principio a Jesús, le suplicó que le dejara. Cristo no atendió esta petición porque el hombre no actuaba con libertad, sino bajo la poderosa influencia de los demonios. De nuevo, por favor, le dijeron los demonios. Y Cristo no obedeció eso. Otro juego. Más tarde los gadarenos le rogaron que se fuera de su contorno. Cristo accedió a irse, ya que esta petición era una expresión de su libre voluntad, hecha con los ojos abiertos y a la plena luz de toda la evidencia. Cristo respeta la elección de los hombres. Él te respeta. El último, cuando Jesús se iba, al que había estado endemoniado le rogó que le dejara ir con él. Cristo no le dejó, puesto que ahora estaba a sus órdenes, pertenecía a su reino y por lo tanto estaba a su servicio. Conclusión, por supuesto que este endemoniado era un caso extremo, pero con todo es una advertencia de lo que significará para los seres humanos perecer bajo el poder de pecado y de Satanás. Y esto será así a menos que sean liberados en Cristo Jesús. Podemos leer un poco más otro pasaje, pero hasta acá podemos ver esto. En conclusión, ¿cuál amor de Cristo para la humanidad? ¿Cuál amor de Cristo para este hombre? No es imposible para Jesús. Y aquel a quien Dios hace libre es aquel
debes ir e impartir de gracia. Porque en la medida que tú impartes de su gracia, la gracia de Él, Señor, sigue operando y sigue manifestando en el favor de tu vida. Usted tiene que hacer y desarrollar para el Señor. Usted tiene que moverse en el campo espiritual. No tiene que amedrentarse, no tiene que detenerse, no tiene que permitir que nada lo pare, que nada lo frene, que nada lo detenga. Sea cual sea la adversidad, sea cual sea la situación en la que usted se encuentra, recuerde que hay poder en Jesús y que Cristo Jesús está en usted, que Cristo Jesús habita en su corazón, que usted un día le aceptó, que usted un día le recibió como su Señor, como su Salvador. Habrá lucha, habrá tempestad, habrá tormentas, habrá confrontación, habrá operaciones, habrá cosas que sacar, habrá espíritus que sacar, que confrontarlos, habrá cosas que renunciar, sí, pero la victoria es suya. Habrá cosas que por ahí están trabadas todavía, en el campo espiritual, en el campo de las finanzas, en lo que sea, pero no se arrepiente ni vuelva atrás. No vuelva atrás. Párese en la brecha que es Cristo Jesús. Párese en el poder de la palabra. Confronte el infierno. No le dé lugar, no le dé ni un, ¿cómo puedo decirlo? ¿Cómo puedo explicarlo? No le dé ni siquiera un centímetro de operación. Cada pensamiento que viene a su vida y que no está diciendo de acuerdo a la palabra, no es de acuerdo a la palabra del Señor, es un pensamiento que obvio no viene del Señor y por lo tanto usted tiene que levantarse contra ese tipo de pensamiento y confrontarlo, aún sin fuerza, aún sin ganas, aún sin sentir la presencia del Señor, pero hay poder en la palabra y su decisión y su determinación nadie la puede revocar, solamente usted. Satanás, el diablo, el mismo infierno no puede revocar su determinación, su decisión. Lo que usted ha decidido, lo que usted ha determinado, Satanás no lo puede revocar, no lo puede echar abajo, no lo puede cancelar. Y Cristo Jesús respalda tu decisión, porque su palabra es clara y es verdad. Dice: determinarás una cosa, te será firme sobre tu camino, que resplandecerá luz. La luz ya está en usted, Cristo Jesús ya está en usted, habita con usted. Ahora ese Cristo quiere darse a conocer, ese Cristo quiere manifestarse en todas las circunstancias, en todas las situaciones, en todos los órdenes de la vida. Para que ese Cristo opere y se manifieste en todos los órdenes de su vida, es que usted tiene que invocar, es que usted tiene que proclamar, es que usted tiene que hacer uso de ese nombre, y en el nombre de Jesús esto, y en el nombre de Cristo Jesús esto, y en el nombre de Jesús aquello, y en el nombre de Jesús acá, y en el nombre de Jesús allá, y ore, y confronte, y haga acto profético. Levántese por la mañana, pise su casa, marque los límites de su propiedad, marque los límites donde usted trabaja, de su negocio, consagre, santifique, ante los espíritus de robo, de hurto, de miseria, expulse los espíritus de herencia, maldiciones de herencia, espíritus de brujería, de hechicería, de envidia. Levántese en el poder de la palabra, confróntelos, sea que usted tenga conocimiento, mucho o poco conocimiento, no importa, es importante lo que nace del corazón, es importante la oración que nace de tu corazón y que tú te afianzas y te paras y te determinas en el poder de la palabra del Señor. Amén. Dios lo hizo con el endemoniado gadareno y enseguida Cristo Jesús lo hizo libre, y enseguida no dice ni siquiera que se bautizó el gadareno, no dice ni siquiera que el gadareno hizo un curso de 3 años para recibirse como maestro de la palabra y entonces poder ir y dar la palabra. Dice que inmediatamente el gadareno quería seguirlo a Cristo, pero Jesús le dijo: anda a tu casa, anda y mostrarte cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y toda Decápolis, todas las ciudades, 10 ciudades fueron evangelizadas, fueron tocadas por el poder de Dios, aún estando Jesús en la tierra. Y fue el primer misionero, como acá lo dice. Dios quiere que tú seas el primer misionero en tu casa. Dios te ha impartido salvación y liberación a tu vida para que tú desates salvación y liberación en tu hogar. Dios te ha bendecido porque aunque no tienes quizás todo lo que anhelas, quizás no has logrado todo lo que tú estás pensando, o todo lo que tú estás desarrollando, o todo lo que tú has invertido en tu trabajo, quizás no lo tienes todavía, no tienes todavía tu cosecha, pero sí te quiero decir una cosa: que tú eres una mujer libre y bendecida, que tú eres un hombre libre y bendecido, porque Cristo Jesús llegó a tu corazón, porque Cristo Jesús habita contigo. Por lo tanto, el hecho de que Cristo Jesús esté en tu vida, ya eso significa, y eso habla de una bendición
Te amamos, Señor. Te bendecimos, papá. Toda gloria para ti, Señor. Abraza a su hermano.